El precio de la venganza en las esquinas olvidadas del vasto imperio, donde las sombras se alargaban y los ecos de la guerra apenas llegaban. Vivía un soldado llamado Eric. No era un héroe aclamado ni un comandante famoso. Era simplemente un hombre con una familia, una esposa y una carga inquebrantable. Eric había dejado atrás a su esposa, a Eliana, y a sus dos hijos pequeños, Jonas y Elara. Los había abrazado con fuerza antes de partir hacia el frente, prometiéndoles que volvería, pero las promesas se desvanecían en la niebla de la guerra. Y cada día que pasaba sin noticias de Eric, el corazón de Aeliana se volvía más pesado. El imperio estaba en guerra contra los rebeldes, y las batallas se libraban en los confines más oscuros de la galaxia. Eric había sido asignado a una unidad de reconocimiento, infiltrándose en territorio enemigo, recopilando información vital, pero cada misión era un riesgo, y cada paso lo alejaba más de su familia. Una noche, mientras patrullaba las ruinas de una ciudad devastada, Eric encontró a un prisionero. Era un rebelde herido, con los ojos ardientes de odio. Su nombre era Kael, y había perdido a su familia en un ataque imperial. Sus hijos habían sido arrancados de sus brazos, y su esposa había muerto en sus brazos mientras suplicaba por ayuda. Kael miró a Eric con desprecio. ¿Por qué sigues luchando, soldado? Gruñó en su lengua áspera. ¿Qué ganas con esta masacre? Eric apretó los puños. Ganamos nuestra humanidad, respondió en un dialecto que Kael apenas entendía. Ganamos el derecho a decidir nuestro destino. No nos rendimos ante la oscuridad. Kael escupió al suelo. Los imperiales son monstruos, dijo con amargura. Sus vidas son insignificantes. Eric miró al horizonte, donde las naves imperiales se aproximaban. Pero también somos implacables, murmuró. No importa cuán pequeños seamos. Luchamos por la venganza, por un último acto de justicia. Kael gruñó. ¿Y qué ganan con eso? ¿Por qué no se rinden? Eric desenvainó su espada. Porque creemos en algo más grande que nosotros mismos. Creemos en el precio de la sangre derramada. Los imperiales no nos rendimos. No importa cuántas veces caigamos. Nos levantaremos una y otra vez. Kael sonrió, revelando dientes rotos. Entonces, morirás con honor. Pero antes de que pudiera atacar, Eric se movió con una ferocidad inhumana. Su espada atravesó el corazón de Kael. El rebelde jadeó con acento agudo. Sus ojos ardientes llenos de asombro. La valentía no siempre es noble, dijo Eric. Su voz ronca. A veces es simplemente sobrevivir. Kael, con el aliento escapándose de su pecho, sintió una mezcla de dolor y liberación. La venganza que había anhelado durante tanto tiempo finalmente se había consumado. Pero no había traído la paz que esperaba. En lugar de eso, había encontrado más oscuridad y más muerte. Sus ojos ardientes se encontraron con los de Eric, el soldado que lo había matado. En ese momento, Kael vio algo en ellos. No solo odio o desprecio, sino también una profunda tristeza. Eric también había perdido algo en esta guerra, algo que no podía recuperar. Kael pensó en su esposa, en sus hijos, en las noches en vela, preguntándose si volvería a verlos. La venganza había sido su única razón para seguir adelante. Pero ahora, mientras su vida se desvanecía, se preguntó si había valido la pena. Kael cayó al suelo, su último aliento escapándose. ¿Por qué? Y así, en medio del fango y la sangre, el último aliento de Kael se desvaneció. La guerra aún no había terminado, pero él ya no formaba parte de ella. Solo quedaba el silencio y la oscuridad. Porque los imperiales no nos rendimos, respondió Eric con frialdad, incluso cuando la venganza consume nuestra alma. Y así, en medio del fango y la sangre, Eric miró al cielo tóxico y supo que la guerra aún no había terminado. Pero él seguiría luchando, incluso si eso significaba perder su humanidad en el proceso. Eric sintió un torbellino de emociones. La adrenalina aún corría por sus venas, y su corazón latía con fuerza. Pero también había una sensación de vacío, como si hubiera cruzado una línea que no podía desandar. Eric miró el cuerpo inerte de Kael, sus ojos ardientes ahora apagados. Recordó las palabras del rebelde, su odio y su sed de venganza. Pero también recordó la mirada de su esposa, a Eliana, cuando se despidieron, la promesa que le hizo a sus hijos, Jonas y Elara, de que volvería a casa. La venganza no había traído consuelo, solo más dolor y más muerte. Eric se preguntó si algún día podría liberarse de esta espiral de violencia.
si alguna vez podría volver a abrazar a su familia sin sentir el peso de las almas que había tomado. Pero por ahora, solo quedaba seguir luchando, por su familia, por su humanidad, por un último aliento de esperanza en medio de la oscuridad de Traxia. Y así, con el corazón roto pero la espada en alto, Eric continuó su camino en busca de respuestas y redención.